Buenos días, buenas tardes compañeros. Somos parte del equipo 2 y junto a mi compañero Javier Chavela Cerdosay y un servidor Guillermo Emilio Carrillo Ventura les vamos a hablar sobre el tema de adenoma hipoficiario hipersecretor de hormona adrenocorticotropina o adrenocorticotropa, que se abrevia como ACTH y van a ser una de las causas del síndrome de Cushing. Para empezar, ¿qué son estos adenomas? Son, van a ser neoplasias benignas que van a surgir de uno de los 5 tipos de células de la adenohipófisis. Estos fenotipos clínicos y bioquímicos de estos adenomas de esta glándula van a depender del tipo celular que los produzca. Por lo tanto, se pueden desarrollar tanto en células lactotrópicas, somatotrópicas, corticotrópicas, tirotrópicas o gonadotrópicas. En este caso, la de nuestro interés son las corticotrópicas y su hormona, la adrenocorticotropina. Estos tumores van a estimular la secreción excesiva de sus respectivas hormonas y también puede existir tumores plurihormonales que van a expresarse en la combinación de este tipo de células. Los adenomas van a ser la causa más frecuente de síndromes de hipersecreción y de hiposecreción de hormonas hipoficiarias en los adultos. Van a comprender cerca del 15% de todas las neoplasias intracraneales y su prevalencia demográfica se acerca a 80 casos cada 100.000 personas. En cuanto a su origen, la oncogénesis de esta patología se le atribuye a la participación de ciertos genes, como en el caso de la ciclina 1, la proteína que interactúa con el receptor de arilhidrocarburos, la proteína morfogénica ósea 4, la caderina 1 y el supresor de la señalización de citocinas 1. También se ha propuesto una probable resistencia a la inhibición de la retroalimentación negativa ejercida por el cortisol. Y también la proteína BRG, que es una proteína que está involucrada en la expresión de la propia melanocortina y va a estar regulada por el efecto de los glucocorticoides. Esta se va a encontrar anormalmente expresada cuando existan tumores corticotrópicos. Otro, otro factor de origen también pueden estar involucrados ciertos polimorfismos de receptores de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de fibroblastos 4, que causan problemas en el crecimiento y en la sensibilidad de la retroalimentación negativa de los glucocorticoides. A los adenomas hipoficiarios corticotrópicos van a afectar cerca del 70% de las personas que tienen síndrome de Cushing de causas endógenas, aunque existen otras causas, ya puede ser diatrógenas, la producción de ACTH por un tumor ectópico, adenomas suprarrenales productores de cortisol, carcinomas suprarrenales, hiperplasia suprarrenal. En cuanto a su fisiopatología, en condiciones normales, las neuronas de la porción parvocelular de los núcleos paraventriculares del hipotálamo van a producir la hormona liberadora de corticotropina, abreviada como CRH, que estas van a actuar, se va a liberar en respuesta al estrés físico o fisiológico y va a actuar sobre los corticotropos de la hipófisis anterior, induciendo la liberación del ACTH a partir de una molécula precursora llamada propiomelanocortina, de la cual se va a derivar la hormona estimulante de los melanocitos. La adrenocorticotropina tiene una acción directa sobre la corteza renal y estimula la producción del cortisol en la zona fasciculada y de la testosterona en la zona reticular. Una vez liberado el cortisol, va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis,
que va a permitir que se regulen las concentraciones hormonales en la sangre. Cuando existe la enfermedad de Cushing, que es ocasionada por un adenoma hipoficiario que va a producir ACTH en exceso, también va a haber una hiperplasia de las glándulas suprarrenales, lo cual va a llevar al aumento de la producción del cortisol, el cual a su vez va a suprimir la liberación de la hormona liberadora de corticotropina hipotalámica y la producción de ACTH por las células hipoficiarias no tumorales. El síndrome de Cushing, también asociados a tumores ectópicos, en esta neoplasia va a secretar ACTH en grandes cantidades, estimulando la síntesis del cortisol y la hiperplasia adrenal. También se va a producir un freno en la producción del CRH y de ACTH a nivel del hipotálamo e hipófisis respectivamente. Y en casos muy raros se produce el CRH en vez del ACTH por parte del tumor, causando la estimulación directa de la hipófisis. En los tumores de adrenocorticotropina dependientes es muy frecuente la hiperpigmentación cutánea debido a la secreción de los melanocitos en forma conjunta de la adrenocorticotropina a partir de su molécula precursora, que es la propiomelanocortina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, debido a que los glucocorticoides van a afectar casi todas las células del cuerpo, por lo tanto, los signos de exceso de cortisol se van a ver en múltiples sistemas, entre cuales la activación de la gluconeogénesis, la lipólisis y el catabolismo de las proteínas van a ser las características más prominentes del cuadro. También el exceso de la secreción de glucocorticoides va a sobrepasar la capacidad de la enzima 11-beta-HS2 para transformar con rapidez el cortisol a cortisona en el riñón, y de este modo va a realizar acciones mineralocorticoides que se van a manifestar como hipertensión diastólica, hipopotasemia y edema. También el exceso de los glucocorticoides van a interferir con los sistemas regulatorios centrales, lo cual va a ocasionar la supresión de gonadotropinas con el subsiguiente hipogonadismo y la menorrea. También la inhibición del eje hipotalámico hipófisis tiroides, y esto va a dar como resultado la disminución de la secreción de la hormona estimulante de tiroides. La mayor parte de estos signos y síntomas que se observan en el Cushing son relativamente inespecíficos, ya que incluyen características generales como la obesidad, diabetes, hipertensión diastólica, hirsutismo y la depresión. Y esto, como digo, se va a ver en frecuencia en pacientes que no tengan síndrome de Cushing. Por lo tanto, es importante la valoración clínica detallada. También se debe de sospechar el síndrome de Cushing cuando existan varios signos que nos indiquen que es un posible Cushing, como incluyen la fragilidad de la piel, los hematomas fáciles y amplios, ya sean mayores a 1 centímetro, estrías de color violeta y miopatías proximales, que estas se van a notar, van a ser más notorias cuando el paciente intente levantarse de una silla sin el apoyo de las manos, o cuando quieran subir escaleras, debido a que los músculos proximales van a estar debilitados, les va a costar mucho trabajo. También las manifestaciones clínicas del Cushing no diferencian la manera sustancial entre las diferentes causas que lo provoquen, como en el síndrome de la secreción ectópica de ACTH se puede observar hiperpigmentación en nudillos
cicatrices o áreas de la piel expuestas por aumento de fricción. Y esto va a ocasionar por los efectos, esto va a estar ocasionado por los efectos estimuladores del exceso del ACTH y por productos de desdoblamiento de la propia melanocortina sobre la producción de los pigmentos de los melanocitos. También los pacientes con síndrome de Cushing, debido a una secreción ectópica de adrenocorticotropina, y algunos con carcinoma corticosuprarrenales, como la causa de Cushing, pueden tener un inicio más energético y una progresión más rápida de los signos y síntomas clínicos. Los pacientes con síndrome de Cushing pueden estar en peligro son más propensos a sufrir una trombosis venosa profunda con incremento a riesgo de embolia. Esto debido al estado de hipercoagulidad asociados a esta enfermedad. Las personas que desarrollan esta enfermedad también experimentan síntomas psiquiátricos que generalmente son en forma de ansiedad o depresión. Y sin embargo, también pueden presentarse psicosis depresiva o paranoia aguda. Esto, después de la curación, cuando es a largo plazo, existe el riesgo de que se haya incrementado, hay un mayor riesgo de factores de cardiovasculares y osteoporosis, principalmente en fracturas vertebrales. Esto va a depender de la duración y el grado de la exposición al exceso significativo del cortisol. Y como les comentaba ahorita, en esta imagen se pueden observar los principales signos de la enfermedad de Cushing, como lo son la obesidad troncal, los hematomas, signos no visibles pero medibles como la hipertensión, debilidad en los músculos, etc. En cuanto al examen físico, es un poco fácil sospechar de un posible caso de Cushing debido a la presencia de varios síntomas que existen en conjunto, ya sea como la piel delgada, la obesidad troncal, facies de luna llena, las estrías de color violeta, a la presencia de quimosis y hematomas, y también signos de diabetes mellitus, la disfunción gonadal, debilidad de los músculos proximales, signos de hiperandrogenismo, y entre otras no tan notables pueden entrar las perturbaciones psicológicas. Método de diagnóstico. Las pruebas para el estudio del paciente con sospecha de enfermedad de Cushing se dividen en dos, que son las pruebas de escrutinio y pruebas de localización. Durante el escrutinio se debe confirmar la presencia de hipercortisolismo, es decir, exceso en la producción de cortisol, la elevación de cortisol libre urinario junto con la ausencia de supresión de cortisol sérico matutino confirman el diagnóstico de hipercortisolismo. La medición de cortisol nocturno en sangre o en saliva alrededor de las 24 horas permite hacer el diagnóstico de hipercortisolismo con una mayor sensibilidad en comparación con las pruebas anteriores. Sin embargo, cuando se mide en sangre tiene el inconveniente de que se debe realizar con el paciente hospitalizado y libre de estrés, por lo que es una prueba poco práctica y solo se recomienda en caso de discordancia en las pruebas de escrutinio antes mencionadas o ante la sospecha de pseudo-Cushing. Bien, la medida en saliva es sencilla, ya que se colecta con facilidad en el domicilio del paciente y el cortisol es estable en este medio.
Después, con las pruebas de localización, el objetivo será diferenciar si la causa de hipercortisolismo es un tumor hipofisiario o una lesión suprarrenal, como son adenomas, carcinomas o hiperplasia, o un tumor ectópico productor de la hormona adrenocorticotropa. Durante las pruebas bioquímicas de localización, el paciente con enfermedad de Cushing tiene concentraciones normales o altas de hormona adenocorticotropa. En el diagnóstico de certeza, tras la realización del examen físico en el que buscará detectar signos de síndrome de Cushing, el médico podrá sospechar la presencia de la enfermedad si se presentan signos tales como redondez de la cara, que a esto le llamamos cara lunar llena, como vemos en la imagen que tenemos aquí, una almohadilla de tejido adiposo entre los hombros y cuello, que también llamado cuello bisonte, y piel delgada con hematomas y estrías gravídicas. En el tratamiento de elección de los pacientes con enfermedad de Cushing es la resección del tumor hipofisiario. El seguimiento a lo largo plazo de los pacientes operados ha permitido observar que de 5 a 25% de los casos presenta recaída, aun cuando se había identificado curación inicial. Entre las alternativas de tratamiento secundario está la radiopatía, la suprarrenolectomía bilateral y los fármacos. La radioterapia es una opción para los pacientes a quienes no se puede practicar una cirugía y para los que persisten con actividad de la enfermedad después de cirugía de hipófisis. La otra, la suprarrenalectomía bilateral, es un tratamiento altamente eficaz y resulta en remisión de hipercortisolismo de manera rápida. Pero los pacientes requerirán tratamiento sustitutivo de por vida con glucocorticoides y mineralocorticoides. Las opciones actuales del tratamiento farmacológico de la enfermedad de Cushing actúan en 3 niveles. El primer nivel, la hipófisis, el segundo, las suprarrenales, y el tercero, los receptores de cortisol, ya que los tumores corticotropos expresan receptores dopaminérgicos y somatocinérgicos. En el pronóstico, en casos de síndrome de Cushing de larga duración, independientemente de la etiología, pueden aparecer complicaciones vasculares independientes de la hipertensión arterial. Incluso en su forma leve, el síndrome de Cushing no tratado aumenta la mortalidad en 4 veces, principalmente debido a las enfermedades cardiovasculares e infecciones. En comparación con la población general, tras un tratamiento quirúrgico eficaz, muchos síntomas del síndrome de Cushing, incluida la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, ceden o disminuyen a lo largo de 12 meses. Durante 5 años se mantiene un riesgo aumentado de muerte por las enfermedades cardiovasculares. La primera, la resección de adenoma o adenomas corticosuprarrenales, lleva a la remisión completa de síntomas de síndrome de Cushing. La reaparición del tumor puede producirse por recidiva a nivel de los fragmentos de la corteza suprarrenal en el tejido graso. 2. La adrenolectomía bilateral, en caso de la hiperplasia macronodular o micronodular, lleva a la remisión de los síntomas del síndrome de Cushing, pero es necesario un tratamiento de sustitución permanente. En el síndrome de carne, y el pronóstico depende de las manifestaciones coexistentes. Y el tercero, en caso de cáncer suprarrenal, que sería más adelante, el pronóstico depende de la estadificación del cáncer y de la extensión de la cirugía. Tras la adrenalectomía bilateral, será necesario el tratamiento de sustitución. Bueno, esta es la bibliografía que mi compañero Memo y yo usamos para la realización de esta exposición. En el caso clínico, presentamos a un paciente de 62 años, con color de piel blanca, sexo masculino, que asiste a la consulta de endocrinología. Se decide su ingreso por manifestaciones de petróleo facial, obesidad centrípeta, hipertensión arterial y diabetes mellitus de 3 meses de evolución.
Al examen físico presenta lo que es cara de luna llena, plétora facial, aumento del panículo adiposo en la nuca y del tórax, a diferencia de las extremidades. Se suman cifras tensionales de 150 sobre 90 milímetros de mercurio. La tomografía presenta aumento de su diámetro, lo que no confirma aumento de la glándula. A esto se realiza resonancia magnética nuclear de silla turca, la que muestra tumor intracelular en relación con macroadenoma, con áreas de sangramiento intertumoral. Bien, aquí en la figura que se observa es un macroadenoma hipofisiario con áreas de sangramiento intratumoral. Bueno, en discusiones y conclusiones, lo mismo que hemos dicho, el paciente presenta una enfermedad de Cushing por las manifestaciones clínicas de obesidad centrípeta. En esta consiste en el depósito de excesivos de grasa en la cara, región cervical posterior y de tórax, que contrasta con la delgadez de las extremidades. Además, el paciente presenta abdomen globuloso, hipertensión arterial y diabetes mellitus de debut, originadas por exceso en la secreción de glucocorticoides. El tratamiento realizado al paciente fue la cirugía transeptoesfenoidal para la exéresis tumoral, la que resulta favorable en su evolución. Se efectuó diagnóstico diferencial con otras causas de hipercortisolismo, como son los tumores suprarrenales, la hiperplasia suprarrenal, micronodular, macronodular y carcinoma productores del síndrome de Cushing. Bueno, eso sería todo por mi parte.